participar en esta tertulia de la tragedia a la política de la empresa. El formato de reunión que tendremos y que posiblemente está grabando ya Carlos Betancourt, gerente de BTO Digital, a quien agradezco inmensamente el apoyo que nos da para estas reuniones, es el siguiente. Habrá una modificación al aviso de formato de reunión que les envié anteriormente. El doctor Calle tendrá 25 a 30 minutos para exponer lo esencial de su tema, la tragedia de la política de la esperanza. Como el doctor Calle debe retirarse, abriremos el diálogo entre los participantes. El doctor Javier Gómez tomará nota de lo principal y si el doctor Calle alcanza a regresar para las 2:40, le trasladará alguna de las inquietudes. Como el momento político actual está tan candente, recordaremos a nuestros participantes los 3 principios del grupo de amigos de Carlos Upegui a seguir en esta reunión: criterio, sentido común y respeto. Quienes quieran participar, por favor tocan el botón de la mano, que levantan la mano para poder darle la palabra. El doctor Andrés Calle Noreña, nuestro expositor de hoy, es magíster en filosofía con énfasis en epistemología de la Universidad de Caldas, licenciado en comunicación social con énfasis en investigación y desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, antropólogo con estudios concluidos en el Instituto Misionero de Antropología, adscrito a la Universidad Pontificia Bolivariana de Bogotá, con amplia experiencia profesional y a quien le agradecemos haber aceptado esta invitación. Cedo la palabra al doctor Calle. Muy buenas tardes para todos. Espero que estén viendo la presentación. Está en pantalla la presentación, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bueno, entonces, un saludo cordialísimo a todas las personas que nos están escuchando. He leído comentarios del señor José Vidal y de la señora Amparo Castro. Doy un saludo muy amable al señor Hernán Saldarriaga, que abrió este espacio para mí, y a mi amigo del alma de toda la vida, a Javier, Luis Javier, que es mi amigo muy querido, y no sé si se hayan podido conectar otras personas de la casa y compañeros y amigos. Tengo invitados, no sé si alcanzarán a encontrarse. Bueno, entonces, cada palabra que vamos a escuchar es muy precisa y muy que es necesario escudriñarla. La palabra paradoja tiene que ver con conflicto, tiene que ver con contradicción y tiene que ver con tragedia. Allá lo vamos a mirar. Entonces, sigo sin más preámbulos. Voy a mostrar algunas obras que se han hecho, sobre todo de artistas, alrededor de la paz, en el tiempo de las negociaciones y después en el tiempo de, posterior al acuerdo de el Colón. Entonces, arranco con una cita de Milán Kundera, que a su vez la trae Alejandro Gaviria en un texto muy importante sobre la tragedia. Aquí lo importante es mirar, liberar los grandes conflictos humanos de la ingenua interpretación de la lucha entre el bien y el mal, entenderlos bajo la luz de la tragedia, fue una inmensa hazaña. Puso en evidencia la fatal relatividad de las verdades humanas, hizo sentir la necesidad de hacer justicia al enemigo. El maniqueísmo moral es invencible. Las guerras civiles, las revoluciones, las contrarrevoluciones, las luchas nacionales, las rebeliones y su represión fueron barridas del territorio de lo trágico y expandidas a la autoridad de jueces ávidos de castigo. Entonces, primer punto, la necesidad de hablar de la complejidad y superar los dualismos antinómicos, los dualismos simples, los binomios. Entonces, necesitamos asumir
las contradicciones, las paradojas y lo trágico, como lo vamos a mirar en Alejandro Gaviria. ¿Cuál es el problema? Nosotros lo que encontramos mucho son personas que se desempeñan como moralistas y son moralizantes, también los podríamos llamar fariseos. Y debemos pasar de discusiones de prejuicio a discusiones filosóficas sobre la moral. Aquí voy a citar algunos libros y artículos más adelante con Luis Javier o con don Hernán. Tendré mucho gusto en pasarles la lista e inclusive compartirles algunos que tengo. Entonces, Ernest Tugendhat, que estuvo aquí en Manizales y en la Universidad de Antioquia en Medellín, habla de una ética relativa, contraria a una ética absoluta, pero habla también de una ética objetiva y universalista. Y necesitamos distinguir moral de ética y distinguir ética de política, porque lo que hacemos casi siempre, sobre todo en estas redes sociales, es emitir opiniones y lanzar juicios, pero no podemos abrir un diálogo mientras no haya una discusión que tenga una base filosófica, histórica, argumentativa. Y vemos que el problema en el centro es el ethos, o como diría Freud, el malestar de la cultura. Esta es una obra de Greg Dunn. Alejandro Gaviria, en ese texto que les digo, concluye: el liberalismo está pasado de moda, dicen algunos, pero quisiera rescatar en medio de la tormenta la necesidad del liberalismo trágico. Muchos de nuestros valores más preciados están en conflicto: la justicia y la paz, la libertad y la igualdad. La vida, como la política, implica sacrificio, la elección entre valores distintos. Ya lo había dicho Isaiah Berlin: los valores de la vida no son solamente múltiples, suelen ser incompatibles. Esto parece que lo estuviera diciendo para que escucháramos los medios o para que leyéramos la prensa. Por ello, el conflicto y la tragedia no pueden ser nunca eliminados de la vida humana. Entonces vamos a ganar en una dimensión, y es hablar de lo trágico, no en el sentido común y sencillo de hablar de tragedia como lo terrible, lo espantoso, sino trágico como lo contradictorio y lo paradójico. Y otra cita imprescindible: este es como el centro de todo lo que yo quiero exponer y que se convierte en un punto de partida para cualquier discusión. Hay que distinguir. Hay otras personas que también hablan de comunidad y de sociedad, como Hannah Arendt y otros teóricos. Inclusive Hannah Arendt tiene otra postura distinta a la de Max Weber. Pero van a ver que este es muy útil, muy pertinente. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Es que el asunto es que pasa que muchas veces confundimos comunidad y sociedad. Entonces, según Max Weber, la comunidad tiene que ver con lazos de consanguinidad, no son escogidos, son heredados, no son renunciables, yo no los puedo transferir, yo no puedo desprenderme de ellos. Y hacemos una extensión. Muchas veces hablamos de la familia o de esa comunidad y nos referimos a etnia, a religión, a los coterráneos. Puede ser también que comparten los mismos oficios, se habla de pescadores, se habla de nómadas, se habla de cazadores. Se confunde con identidad y se naturaliza y se moraliza. El que no entra dentro de mi comunidad queda proscrito. Inclusive hablamos de antinaturales, hablamos de personas que se comportan como animales, y el hecho es que hemos naturalizado algo que es cultural. La comunidad está conformada por personas de todas las edades. Por lo tanto, hay niños que cuando ya crecen simplemente aparecieron un día dentro de una comunidad. Está uno inmerso en ella. En cambio, la sociedad es un colectivo que tiene lazos de intereses y necesidades. Son concertados, son históricos, son modificables, son temporales. Y las sociedades, por esencia, son heterogéneas. Tienen una pluralidad de culturas, pueden albergar diferentes etnias y se supone que no pueden
ser religiosas, porque se necesita secularidad para que entre la pluralidad y entren los que creen, los que no creen y los que practican distintos cultos. Y dentro de una sociedad hay personas adultas, responsables, imputables. Vamos a mirar que el Estado se conforma como una sociedad y también hay otras instituciones que las podemos ver como una sociedad. La sociedad es artificial, no se naturaliza y tiene que ver con el concepto de ciudadanía. Entonces, aquí vamos a mirar la relación entre esto y lo trágico. La identidad, y más en un Estado moderno, no se construye, perdón un momento que, no se construye con quienes consideramos idénticos. Fíjense que pensamos que identidad es de idénticos. La igualdad ante la ley está por encima de las desigualdades naturales, como dice Boaventura de Sousa. Nosotros tenemos en una sociedad una reciprocidad asimétrica. O sea, yo tengo deberes y obligaciones con personas, por ejemplo, de distinta edad, de distinto sexo, de distinta condición social, y tengo que tener con ellos una reciprocidad asimétrica. El futuro, la paz, la democracia dependen de ampliar la otredad, la alteridad. Y tomamos a Agnès Heller y Ferrer, que hablan de la democracia que necesita, que implica diversidad y discordia. Entonces, no tenemos por qué temer a una sociedad enfrentada, a una sociedad que tiene conflictos, a una sociedad que tiene discordia. Y Paul Ricoeur habla de sí mismo como otro. Bueno, ahora, si tenemos claros estos presupuestos, como lo estamos planteando, lo público y la ciudadanía no son lo familiar, ni lo comunitario, no es lo étnico, y aquí hay una discusión grandísima porque estamos viendo la necesidad de incluir grupos étnicos, minorías étnicas, pero no se pueden equiparar con lo público, ni tampoco las congregaciones de creyentes. Y está por discutirse la procedencia, por ejemplo, el problema con los inmigrantes. Ni las instituciones, ni necesariamente las empresas, fijémonos que hay empresas, almacenes que son de familia, pero en realidad nosotros no podríamos establecer un acuerdo comercial simplemente pensando que es una comunidad. Ni las sociedades son como mi otro hogar. Pero es bien interesante esto porque tendríamos que llegar inclusive a discutir el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad. En realidad será fraternidad. Fíjense que nosotros idealizamos la familia, el padre, la madre, el hogar, el pueblo, la infancia. Esto es muy grave, sobre todo en Colombia. Miren que para muchos, yo no voy a detenerme en detalles muy personales, pero el hecho es que nosotros estamos encontrando feminicidios, estamos encontrando padres que abusan de las hijas y de los hijos, estamos encontrando mucha violencia intrafamiliar, encontramos lo que se llama heteropatriarcado, encontramos unas madres que prácticamente conectan con el hijo que está por fuera de la ley, que es el mafioso. Entonces, ahí hay que hacer una crítica grande y continuamente estamos oyendo que vamos a perder los valores, que vamos que la familia es el centro de la sociedad. Hombre, hay muchos tipos de familia. Este país está conformado por mujeres cabeza de familia. Estamos viendo familias distintísimas a lo que teníamos como tradicional. Entonces, tenemos que preguntarnos por la alteridad y por la otredad. ¿Quiénes son los otros para mí? ¿Quiénes no son idénticos a mí y cómo construir sociedad con ellos? ¿Quiénes son y no son como nosotros? Y ahí viene la pregunta grave que la hace Nancy Fraser. ¿Por qué tenemos que redistribuir y reconocer a los otros? ¿Por qué los otros tienen derecho a la ciudadanía? En este país hay problema con la tierra, con los prediales, con el catastro multimodal, con la educación, con la salud. Entonces, es un problema, o sea,
hasta dónde encontramos que los otros merecen lo que yo tengo. Es esa dificultad para compartir los privilegios y encerrarnos en un mundo completamente propio y que no queremos compartir con los demás. Entonces, ¿quiénes somos con quiénes somos y también quiénes somos para los otros? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos, si nosotros, yo lo veo, por ejemplo, Manizales es una sociedad tradicional, es una sociedad que ha tenido un buen pasado y, por ejemplo, mis estudiantes y muchas personas, o sea, les queda difícil abrirse a un país más amplio, a un país más complejo. Les hablo yo en las clases, no sé, de Arauca, del Putumayo, del Caquetá, para ellos es como si fuera otro país. Pero fíjense, la otredad está hacia afuera y hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vivimos en contradicción con nosotros mismos y a veces nos comportamos de una manera esquizoide. Hay un poeta que se llama Darío Jaramillo Agudelo y tiene un poema muy lindo de amor que dice: ese otro que también me habita, ángel o demonio, también te quiere, palabras más, palabras menos. Vivimos en guerra con nosotros mismos, lo dice William Ospina, ahora lo vamos a mirar. Tenemos que revisarnos y expandir el concepto de otros, incluir a otros, redistribuir para otros y hacia adentro reconciliarnos con nosotros y entender que tenemos contradicciones, imperfección, incompletud, las grandes frustraciones. Por ejemplo, esto tiene que ver también con el caudillismo. Hablamos de imprescindibles, hablamos de el eterno fulano, hablamos de personas que sin ellos se acabaría el país. Hombre, la política moderna es otra cosa. Martha Nussbaum, entonces, aquí hay un núcleo delicadísimo. Tiene un libro maravilloso que se llama La monarquía del miedo y ella hace una revisión muy exhaustiva de emociones duras que nos desgarran, que nos enfrentan, de donde vienen todos los males de estas sociedades: el asco, el miedo, la rabia y la envidia. Esto es terrible y uno va atravesando el libro y se va uno viendo en un espejo. Pero al final habla de tareas esperanzadoras. Entonces, al final de la charla yo también quiero hablar de tareas esperanzadoras. Fíjense, hay cosas interesantes. Por ejemplo, los tratos de cortesía. Nosotros, en una sociedad tan desigual, hablamos de apreciado señor, distinguido, emérito, bueno, en fin. Pero fíjense en el trato de distinguido. Claro, hay personas que son distinguidas, pero ¿por qué son distinguidas? ¿Por quiénes? ¿Para qué? Y al mismo tiempo, lo contrario del distinguido es el insignificante. Harari, que también está ahora con unos libros muy importantes, habla de personas irrelevantes. Entonces, fíjense que nosotros partimos estas sociedades y cuando decimos buenos y malos, cuando decimos los que están en contra y a favor de fulano, lo que estamos diciendo es que nosotros somos distinguidos o nosotros somos valiosos o nosotros somos personas de bien y los demás son irrelevantes, insignificantes o peor, enemigos. En la democracia, los comunes no pueden ser distinguidos simplemente porque son iguales ante la ley. Ojo, muy importante, porque también tenemos que ser iguales en la ley para la inclusión, iguales en la ley para la justicia. Y entonces William Ospina tiene un artículo que yo les envié de estos días que se llama La paz verdadera. Tiene dos párrafos que yo quiero retomar. Un país no se construye sin un mínimo acuerdo entre los ciudadanos, sin una básica solidaridad nacional, sin un respeto profundo por el adversario. El precio de estar en paz con el mundo no puede ser estar en conflicto permanente consigo mismo. Es verdad que Antonio Machado decía: no extrañéis, caros amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Lo que estábamos viendo con la otredad. Pero no se refería a los países, sino a los individuos. Un ser humano debe ser capaz de combatirse a sí mismo si eso ayuda a reconciliarse con los demás. Y el artículo se llama La paz verdadera.
y nos damos cuenta de que en realidad ese es un título que cae en lo que hemos hablado al principio, en una dicotomía simple, paz, guerra. Y es tan difícil hablar en este país de paz incompleta, de paz imperfecta, y la única que hemos conocido, la paz real y una paz necesaria. Estos son los del equipo de rafting de los excombatientes de las FARC. No hubo o sí hubo conflicto. En eso nos hemos pasado años en este país. Al respecto dice William Ospina, cuando los males alcanzan las dimensiones de una guerra o de un conflicto, ya no caben las responsabilidades personales. Por eso no se debe negar que la guerra existió, que el conflicto existió y todavía existe, porque solo si hubo una guerra o un conflicto hay una explicación, así sea infernal, para la atrocidad. Todo el que niegue que existió la guerra asume la atrocidad como una responsabilidad personal. Pero si se asume que la guerra existió, ya no hay lugar para los tribunales. Es una obra de Juan Manuel Echavarría, que se llama ¿Qué es una taza? Y que tiene unas fotografías sobre los campamentos de las FARC. Entonces, tenemos un acuerdo de paz que obliga al Estado, no a un gobierno en particular, sino al Estado. Fue un acuerdo renegociado y firmado. No es el mismo al que se le dio el no en el plebiscito. El que tenemos es el acuerdo de el Colón. Decir que hay que mejorarlo es tramposo, porque ya se negoció y ya se firmó. Ya los opositores, después de 8 años de negociaciones, lo cambiaron en 3 meses. Es un acuerdo entre partes que no fueron vencedoras ni vencidas. Este es el centro del punto. ¿Por qué? Porque no hay una dicotomía simple entre guerra y paz. Porque lo que hay es una tragedia. Hubo dejación de armas. Fue certificada. Fue hecha delante de organismos internacionales. Y Doris Salcedo hizo un contramonumento. Entonces necesitamos un proyecto de país, de sociedad y de democracia. Las mujeres dándole martillazos a las armas que fueron fundidas, que fueron entregadas, que eran armas nuevas. Y por último, el padre Vicente Durán Casas tiene un artículo maravilloso sobre la esperanza de la paz. Y él dice 3 respuestas a 3 preguntas hicieron famoso a Kant. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me es permitido esperar? La respuesta a la primera se responde desde la diversidad de ciencias que la inteligencia y la experiencia humana han construido durante muchos siglos. A la segunda responden la ética y la moral, tanto en lo público como en lo privado. A la tercera responde la religión, pero no solo la religión. Para Kant también el derecho, la política y la filosofía de la historia, dependiendo de cómo se las entienda, pueden llegar a ser fuente de esperanza para los seres humanos. Entonces estamos hablando de contradicciones, de paradojas, de tragedia. Esta es una obra de Erika Dietes y nos preguntamos, ¿qué me es permitido esperar? ¿Qué podemos esperar como país, como sociedad, como democracia? Tenemos tareas esperanzadoras. Esta señora, Martha Nussbaum, habla de una esperanza ingenua, esa esperanza que es un poco infantil, y hay esperanzas que son reales, esperanzas que son concretas, esperanzas que se pueden operar. ¿Qué podemos esperar? Pasar de pensarnos como una comunidad, como una colectividad premoderna, como una familia, como un otros y un nosotros reducido a entender la complejidad de una sociedad. No quedarnos en la dicotomía de guerra y paz y entender lo trágico que hay. Y para la guerra, para los guerreros, nada. No a los héroes, al heroísmo, ni loas a la guerra. No más épica. Estamos cansados de épica. La épica es el canto a la guerra. Lo que necesitamos es los comunes que tengan su tiempo y su espacio. Los iguales, los ciudadanos. Nada de distinguidos. Es gente del común que merece respeto, que merece presunción de inocencia, que merece ser escuchada. La violencia legal y las armas son privativas del Estado. No a la justicia por mano privada. No al armamentismo.
que no hagan invivible la república. Esto les debe sonar conocido. No más estado de opinión y una palabra que nos falta aquí que sería oclocracia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Dejar que los otros vivan. ¿Cómo se ha expresado? Que vivan la vida querida, no la vida que medio es soportable o la vida que les tocó. Eso le pasa por pobre, le pasa por indio, le pasa por negro, por ser mujer, por ser gay, le pasa por no ser paisa. No, todos tenemos derecho a tener una vida querida. Que los otros piensen, tenemos que dejar que los otros piensen, que los otros participen en la política. Y así vamos a tener un país paradójico y en paz. Creo que me señala el tiempo, entonces salgo de mi presentación y en este momento suspendo mi presentación y los dejo a don Hernán y a Javier y a ustedes para que discutan las preguntas que planteé y posiblemente como a las 2:40 yo quisiera volver a entrar. Muchísimas gracias, doctor Andrés Calle, por su participación. Vamos a invitar entonces, lo esperamos para las 2:40. Bueno, señor, muchas gracias. Salgo y quedo pendiente de ustedes. Javier Gómez, no te vemos. Sé que estás ahí, pero no te vemos, Javier. Ya me estoy conectando para la cámara también. ¿Cómo están? Buenos días. Por tarde ya. Bien, Javier, muchas gracias. Tomaste nota atenta de todo lo que manifestó el doctor Andrés Calle. Él había pedido que tú intervinieras y que tuvieras algunas notas para cuando él regresara. Saludamos a Álvaro Franco. Álvaro Franco es un invitado del doctor Andrés Calle. ¿Cómo está Álvaro Franco? Álvaro, invitado, tiene el micrófono apagado. Adelante, Álvaro. ¿Tienes algo que comentar, Álvaro? No, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Si alguien quiere tomar la palabra, no olviden indicármelo con la manito. Levanta tu mano, que aparece en la franja. Encontramos también saludamos también a otro invitado de Andrés Calle, Augusto Fenolar. No sé si me oyen. Augusto Fenolar desde Madrid. Adelante, Augusto. Sí, hola, buenas tardes. No sé si me oyen. Te estamos escuchando. Adelante. Es que yo les oigo muy bajito y muy mal. Me ha costado mucho la conexión, a pesar de que trabajo bastante con Teams. Pues es un placer conocerles y estar aquí escuchando la conferencia. Andrés ya terminó la parte expositiva. Ahora vamos a que los participantes que deseen dar sus opiniones puedan hacerlo. ¿Quién quiere comentar algo? Carlos Eduardo, ¿quieres? Te invito. Un poquito más tarde, por ahí en cosa de 5 o 10 minutos. Perfecto, Carlos. Javier. Pues yo lo único que quisiera aportar es que hay unas preguntas que ustedes se identifican como comunidad o como sociedad que nos había mandado pues Andrés, y creo que pueden ser parte de las preguntas que tomemos para hacer la discusión o inquietudes que le surgen a uno durante la presentación. Entonces voy a leer simplemente las preguntas para ambientar un poquitico. ¿Cómo entienden lo público? Lo público es lo mismo que la comunidad, que implica construir una sociedad diversa en discordancias. Permíteme, yo creo que estas otras preguntas. ¿Ustedes asumen que en este país hay un conflicto o hay una guerra?
¿Qué es un país en paz? ¿Quiénes tienen que estar en un país en paz? La paz solo es para se consigue con la derrota y el incremento del enemigo. Puede haber una paz a partir de acuerdos entre partes que no fueron vencedoras ni vencidas. ¿Cuál es el programa de país que ustedes tienen ustedes? ¿Cuál es el objetivo para tener un Estado social de derecho y un país en el que la gente pueda vivir la vida querida? Entonces, esas son las preguntas que nos envió Andrés. Yo creo que en torno a eso me gustaría oír algunas intervenciones de nuestros compañeros. Hernán. Yo por mi parte, como no he podido oír la intervención de Andrés, pues les voy a seguir y luego intervendré. Perfecto, señor. Hernán. Adelante, José Vidal. No, simplemente pues como para iniciar, en primer lugar los tres elementos que se hablaba, digamos, hacia donde apunta la democracia, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Definitivamente son tres, digamos, aspectos muy difíciles de lograr, digamos, que haya perfecta armonía entre los tres. El tema de la fraternidad o de la convivencia, sabemos que no es fácil, digamos, por ahí puede uno empezar. Uno pensaría que desde el punto de vista de la igualdad, digamos que ante la ley el ciudadano pudiera ser igual, digamos que la ley le da a uno ese carácter de igualdad. Y en la libertad, pues también, digamos que si vivimos en una democracia liberal, pues en principio uno dice, pues tengo libertad de expresión, libertad de culto, tengo libertad de prensa, etcétera. Pero pensar pues que las tres se logran, que hay una concentricidad entre las tres es difícil, ¿no? No es fácil, o sea, no es fácil, es difícil. Lo otro es que el tema del conflicto para mí es un proceso que siempre estará, ¿no es cierto? Es una discrepancia, un desacuerdo que tiene toda persona humana desde el ámbito más corto, digamos, aquí está mi señora, y pensar pues que las diferencias de opinión entre mi señora y mi persona generan hostilidad, ¿no? Pues es decir, si fuera así, pues digamos, si generan hostilidad, pues seríamos irreconciliables. Siempre habrá una diferencia de opinión. El conflicto es propio de la naturaleza humana, ¿no? De manera que pensar que hay un conflicto, sí, ya uno le da el nivel de alcance, es decir, algunos lo ponen sangriento, etcétera, pero siempre hay una diferencia de objetivos, de intereses, de necesidades, y que implica, pues obviamente, sentarnos a discutir abiertamente, a ver dónde nos podemos poner de acuerdo a partir de un punto mínimo, digamos, que pudiera generar una especie de transformación sobre las necesidades de mi señor y las necesidades mías, por qué piensa ella así, por qué pienso yo, de qué contexto viene ella, etcétera. Es ponerse un poquito pues en los zapatos del otro desde el punto de vista de lo que llamamos pues la empatía. Y lo otro es que como comunidad yo sí me siento, claro, la comunidad familiar, digamos una comunidad educativa, si estoy en la universidad, etcétera. Y como sociedad también me siento, porque como sociedad estoy, digamos, con un link que son las leyes que me operan, que me dicen hasta aquí vamos, estos son tus derechos, etcétera, tienes unos deberes. O sea, me siento como sociedad y me siento como comunidad familiar, ¿no? Comunidad educativa. Aquí mismo en la urbanización donde vivo, pues hay una comunidad, origen unas normas, ¿no? Pero me siento en ambos frentes. Bueno, hasta ahí quisiera como generar alguna idea. Gracias, José. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, Luis Javier. Bueno, me parece muy interesante la intervención de José Vidal porque evidencia que la vida, el conflicto es natural a la vida, tanto comunitaria como social. Y prácticamente una de las grandes discusiones que hemos tenido en el país y por las cuales no nos hemos podido poner de acuerdo hacia adelante es si nuestro conflicto tiene solución o no tiene solución, o si la solución que hemos implementado a través de los acuerdos es válida o no es válida, el tema de la legitimidad, ¿cierto? Yo creo que las circunstancias actuales nos obligan a reflexionar en esos términos, ¿cierto? Por lo que, de todas maneras, como sociedad hemos acumulado una serie de conflictos, como decía Andrés en su presentación. Entonces, me gustaría oír otras opiniones, porque yo sé que hay gente con mucha
experiencia en el grupo que nos puedan ilustrar también su posición como la hizo José Vidal al respecto. ¿Alguien quiere opinar? Carlos Eduardo, adelante. Sí, entonces digamos que ya pues ahí como hilando pues como ideas, hay una cosa que nunca se me pasa, pues como y que nunca pues dejo que se me pase pensando en la cultura hispana en general, ¿cierto? Estamos hablando de una cultura entre la península ibérica y los países iberoamericanos y otras regiones pues como de hispanoparlantes del mundo, que hay un común denominador. Somos países, somos culturas, somos sociedades que en general no hemos cultivado el modo científico de ver el mundo, no hay cultura científica. Estas son sociedades que básicamente en relación con la ciencia han tenido como una relación más bien como de consumo, ¿cierto? De consumo pues de artilugios, de artefactos, de productos de la ciencia, pero no ha habido incorporación como de esa cultura de la ciencia, de entender el mundo, y que es un modo pues muy propio, pues el de la ciencia, de entender el mundo, donde se percibe como algo natural el conflicto, que no hay como uniformidad, que no hay verdades inmutables, no hay verdades eternas, que las verdades son provisorias. Entonces ahí cuando siempre se habla de conflicto y todas esas cosas en relación con nuestras sociedades y nuestros países, siempre tendremos como ese común denominador, ese sustrato que es la falta de cultura científica, ¿cierto? Entonces, de manera que de ahí que tengamos sociedades que son dogmáticas, que son fanáticas, que por ende se tienen todos estos conflictos sin resolver y se pierde de vista que ya como algunos han ido destacando, el conflicto forma parte de la vida humana necesariamente, no solo de la vida humana, de la naturaleza en sí, no sino coger como la historia de la evolución de la vida. Y el conflicto nunca ha faltado a lo largo de la historia pues, de la evolución de la vida en el planeta de que está pues, aquí como rodando, ¿cierto? Entonces, de manera que son cosas que todavía no se captan acá, es, a mi modo de ver, es por eso, porque todavía no hemos tenido como esa incorporación del modo científico a entender el mundo, todavía nuestros sistemas educativos distan pues como de haberlo incorporado, de estar inculcando pues como nuestros estudiantes y así, no, todavía pues falta mucho para caminar como sociedades en ese sentido, que estos lleguen a ser sociedades que incorporen esa forma de ver las cosas que en última instancia enseñan es como a entender el mundo pues como que el conflicto es algo pues realmente pues como con natural, que nunca falta, que siempre está y que hay que saberlo manejar. Entonces, bueno, eso pues entonces en ese sentido, en cuanto a lo que es la cultura científica como algo necesario para hacerlo parte de nuestra cosmovisión. Gracias, Carlos Eduardo. Adelante, Luis Javier. Bueno, Carlos Eduardo, comparto contigo que nos falta mucha formación en la científica y la educación inclusive tampoco aporta mucho en este sentido. Pero digamos que desde el punto de vista social y político también corremos un riesgo muy alto cuando decimos esta es la interpretación científica del mundo, porque entonces entramos también a dogmatizar de alguna manera sobre cuál es la única visión, porque inclusive dentro de la misma ciencia también existen, desde el punto de vista epistemológico, interpretaciones que se enfrentan, ¿cierto? Inclusive ahorita con la física cuántica, inclusive nos cambió todo el concepto clásico de entender la naturaleza. Entonces me gustaría que nos ampliaras un poquitico cómo se puede relacionar este tema de la educación que comparto contigo, que tiene que tener bases científicas. La vez pasada hablamos de que de que la primera ministra pues, en Alemania, Merkel, decía que cuando hay un problema muy grave hay que acudir a las ciencias, pero de todas maneras la ciencia nos da una información y hay que llevar ese debate a la sociedad, ¿cierto? Y en la sociedad existen no solamente conocimientos científicos, sino intereses contrapuestos, otro tipo de conflictos. ¿Cómo conciliamos eso? Bueno, ahora, la ciencia no es tanto que nos dé información, más bien un método, ¿cierto? Como un modo de hacer las cosas, que de todas maneras, pues pasando de contexto a contexto, siempre podemos adaptar. Siempre, pues la ciencia tiene pues como tres principios básicos: objetividad, inteligibilidad y el dialéctico, ¿cierto? Y que eso siempre lo podremos usar pues como en diversas dimensiones de la vida, la cotidianidad, la política, la academia, todo, ¿cierto?
No es que tengamos un método universal, no es que haya como algo en la ciencia que llamamos un método universal, único, y que se lo aplicamos a todo pues igualitico, no. Porque ya de disciplina científica a disciplina científica ya se notan diferencias en uso de método, incluso de investigador a investigador, de científico a científico. No hay dos científicos que investiguen exactamente de la misma manera. Más bien hay como ciertos elementos comunes, pero que cada cual tiene como su propio estilo pues de investigar, pero que sí hay como un común denominador, como un sustrato básico que tiene que ver con esos principios de objetividad, el de inteligibilidad y el propio dialéctico, ¿cierto? Como ese diálogo a dos bandas entre modelos y teorías con respecto a la realidad. Entonces, de manera que el resto de dimensiones, incluidas las políticas, tampoco se sustraen a eso al fin de cuentas, ¿cierto? Habrá maneras pues también como de pensar que esos principios, por ejemplo, podemos decir que la física es más objetiva, por ejemplo, que la biología. Y podemos también decir que a su vez la biología puede ser de pronto más objetiva que la psicología, y así es cierto. Pero en la medida en que apuremos esos principios al máximo, que lo practiquemos lo mejor posible, es donde algo adquiere como el carácter de científico. Entonces lo propio para la política, ¿cierto? Si en política también pasamos a practicar lo mejor posible, lo más posible, principios como esos de la objetividad, el principio dialéctico, el principio de inteligibilidad, eso hará que la política vaya también como adquiriendo como también como su aire de ciencia, pensando ya pues en el mundo real, que eso jamás se pierde de vista. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Sí. Augusto. ¿Es posible? Sí. Adelante. Vuelvo a repetir que yo me he perdido la conferencia de Andrés, no he podido conectar a tiempo. Pero bueno, yo aquí, en España, lo que estoy tratando es de alguna forma de cambiar el modelo sociológico, el modelo político de distintos grupos de pensamiento. Y es muy interesante lo que están diciendo, ¿no? Yo siempre aquí siempre propongo la idea de nuestra herencia genética, es decir, tenemos límites en nuestro propio ADN, es decir, somos primates. Y los primates tienen una idea jerárquica de la sociedad y muy violenta. Siempre lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, mi propuesta aquí, en la sociedad española, no es tanto seguir un método científico, que me parece muy interesante, teórico, sino de que participen grupos distintos a los habituales, que son políticos, grupos de judicatura, sino que en la sociedad participen distintos grupos, lo más amplios posibles. Y ahí es la entrada de grupos de ciencia. Porque cuando participan dentro de la sociedad, dentro de la política cambia. Es decir, tenemos una estructura de política muy parecida en casi todos los países, que se basa en las leyes, en principios que antes hemos hablado, fraternidad, libertad, igualdad, que son ficticios, no son reales, solo llegan a la realidad cuando se materializan en lo que se puede materializar. Es decir, tenemos que buscar el pragmatismo de la sociedad. Y para el pragmatismo de la sociedad, para llegar a dar el paso, pasar del nivel teórico al nivel práctico. Y la única forma de buscar ese pragmatismo es que se incorporen grupos de arte, de ciencia, de cultura, que puedan volcar la sociedad tradicional. Ese es mi trabajo aquí. Supongo que está relacionado más o menos. Ya me he perdido la primera parte, pero bueno, es la aportación que yo puedo hacer ahí. Sí, Augusto, de pronto Javier tiene alguna pregunta para Augusto. No, me parece que apunta algo muy importante, y es que lo trataba, así te hubieras perdido la conferencia, entraste en línea con la conferencia, porque precisamente lo que se trató de explicarnos Andrés es que la sociedad se tiene que hacer entre diferentes, no entre iguales. Y allí la diferencia no solamente son étnicas y culturales o genéticas, sino que también tiene que ver con intereses de grupo o con formación profesional. Entonces, claro, me interesaría mirar, por ejemplo, cómo tú desde España miras el problema colombiano actual. Para que no, nosotros, bueno, primero quiero decir, yo he estado viajando por todo el mundo. Conozco muchísimos países socialistas, he vivido todos los sistemas políticos, sistemas económicos. Bueno, no me gusta, si no conozco muy bien un país, Colombia no lo conozco suficientemente bien, hablar de ese país.
pero, Perfecto. pero bueno, la imagen, también es verdad, nos conocemos 5 minutos, ¿no? Yo cuando estoy fuera, cuando tengo una cierta relación con la gente de fuera, siempre les pregunto, ¿cómo nos veis a nosotros? Siempre, a los españoles, porque así sacas la imagen de ti mismo fuera, que suele ser bastante objetiva y bastante real, ¿no? Entonces, te conoces a ti mismo, conoces a tu sociedad. Yo veo a Colombia como una sociedad que está intentando salir a toda costa de la violencia. Y eso lo hemos sufrido aquí muchísimo. Y es bastante difícil, porque hay áreas de poder que lo estarán inyectando continuamente a la sociedad. Y es un trabajo durísimo, larguísimo, dialogante, de muchísima paciencia y de ceder mucho, de ceder mucho. Luego habrá momentos, como ha llegado aquí, como el actual aquí, que es un poco desastroso, sociológicamente es un desastre, de que, bueno, naturalmente habrá que tomar decisiones, llegar a puntos que sea más donde hay que elegir, ¿no? Momentos decisivos, digamos. Pero sobre todo Colombia lo que está intentando es buscar un camino de no violencia. Yo creo que ese es el momento clave. Y para eso hay que ceder mucho. Gracias. Adelante, Ignacio. Buenas tardes para todos. Me voy a referir desde el punto de vista técnico, como ingeniero civil. Mire, todas las sociedades y las comunidades hay un conflicto laboral que está carcomiendo toda la ciudad. Ese conflicto de oportunidades para producir, para crear, para trabajar en los talentos que tiene la persona, nos está llevando a un país que es injusto, llamo yo. Una sociedad, cuando construye una obra, que me tocó personalmente estar en el aeropuerto de María Córdoba y en el metro de Medellín, en esa época, contratar, por ejemplo, un soldador ganaba mucho más que un ingeniero recién salido, porque no había oportunidad para ellos y muy pocos se beneficiaron de eso. O sea que el conflicto que hoy está carcomiendo a Colombia es un conflicto de oportunidades para trabajar. Cuando nosotros hacemos una obra de esa magnitud que les referí, hay trabajo para todos. Las familias progresan, pueden entrar los hijos a las universidades. Hay movilidad de plata para evitar esos conflictos que se están presentando ahora. Uno ve que más del 50% de los contratos son contratos sin documentos, es simplemente de independencia y de lograr subsistir. Para mí es un conflicto grave y desde hace mucho tiempo en Colombia, fuera de Ituango, no hay proyectos grandes que generen esa oportunidad de trabajo y que eso lo lleve a un concepto de paz, porque la paz, cuando usted trabaja con un contrato y tiene garantizado los colegios de los niños, las universidades, el comer, a esa persona se le acabó el conflicto. Ya no hay. Y si vamos a hablar ya de conflictos superiores como los que sufrió Colombia, es un conflicto de poder que es dificilísimo de analizar. Y todavía se está presentando esos conflictos de poder. Pero cierro con la parte de técnica. Debemos darle oportunidad a la gente de trabajar, de crear, de innovar con sus talentos. Y así podemos avanzar en una paz más duradera. Gracias. A usted, Ignacio. Estamos hablando de cómo pasar de la tragedia a la política de la esperanza. Adelante, Carlos Andrés. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir 5 años en España. Viví en Toledo, una ciudad preciosa, pues, y nuestra compañía tiene hoy oficinas en Madrid, Toledo y Sevilla. Y me pongo a mirar qué nos diferencia como culturas. Y claro que alguna vez en este mismo foro lo mencioné. Y hay pues un común denominador en Europa y es la calidad de la educación en todos los niveles. Pues uno se asusta
que te vas a cualquier pueblo pequeño de Extremadura, el más lejano de todos, te sientas en un bar a tomarte una cerveza y puedes tener una conversación de una altura intelectual superior con cualquier persona que esté sentada al lado tuyo en el bar. Vaya usted aquí en un pueblo, vaya no más cerca, a Itagüí, a Envigado, a Magá, a intentar hablar con una persona que haya sido educada allí, que haya tenido educación en ese colegio. Es muy difícil, ¿no? Porque la calidad de la educación en los diferentes lugares en Colombia, por lo menos, es compleja. Pero también me pregunto yo, y es algo que de verdad no le encuentro solución, y aquí hay muchos ingenieros y el doctor Ignacio de pronto nos explica cómo. Yo recuerdo con mucha gracia que mis compañeros en España, mis amigos, me decían, tío, ¿por qué vosotros no habéis podido acabar con la guerrilla? Joder, son 10.000 nomás, son 12.000 y vuestro ejército es de 300.000 personas, ¿por qué no podéis con ellos? Entonces, la primera vez que traje a mi socio español a Colombia y estábamos volando Medellín-Bogotá, él miraba para abajo por las montañas y veía bosque verde, veía una orografía pues muy compleja. Y cuando uno va a España, pues uno mira para abajo y lo que ve es puro desierto, poquitos bosques, cientos de carreteras, un pueblo cada 5 o 10 kilómetros. Entonces, de alguna manera, conectar un país y darle vías, trenes, que uno desde el centro de Madrid a cualquier parte de la costa se demora 4 horas. O sea, uno puede subir a Galicia, puede subir arriba al País Vasco, puede bajar a Barcelona, está todo muy conectado. Entonces, yo siempre he tenido un reto, uno cómo logra conectar un país que tiene tantas montañas de por medio, tantos ríos, tanta selva, tanta diversidad, cómo podemos llevarle educación de calidad a esas personas. Listo. Y tercero, y no menos importante, otro gran, creo yo que beneficio de las culturas europeas es la gobernanza por cantones o por provincias o por regiones, o sea, que la gobernanza está distribuida y es diferente cómo se manejan las cosas en Euskal Herria, pues, o arriba, cómo se manejan en Extremadura, cómo se manejan en Cataluña. Aquí todo es lo mismo, aquí, y el contexto chocuano es completamente diferente al contexto con Dinamarca o Bogotá. Entonces no podemos gobernar un país con los mismos principios en todas partes. Un país que tiene tantas diversidades. Esas son como mis reflexiones. Y mientras eso no cambie, yo creo que esto va a ser muy complicado para todos. Muy, muy complicado. Mil gracias, Carlos Andrés. Javier. Augusto, mejoró tu imagen. Sí, yo... ¿Ah, sí? Luis Javier, estás con el micrófono. Ok, ya, perdón que tenía apagado el micrófono. Que decía que me parece que hemos tocado temas muy interesantes. No podemos profundizar en todos ellos, pero sí por lo menos sentar las pautas a la pregunta que tú hacías de cómo pasar de la tragedia a la esperanza. Un camino puede ser claramente, como lo dice Carlos Eduardo, la educación. Y la educación nivela y nivela por arriba, no por debajo, que es lo que quiere, que cuando uno empieza a pensar solamente en lo económico, está nivelando por debajo. Tiene que pensar en la educación para crear precisamente esperanza, nivelar hacia arriba. Con respecto a lo que decía el doctor Ignacio Arbeláez, me parece muy interesante cuando él dice que hay que crear oportunidades de trabajo. Entonces me acordé de una frase de Chandía cuando decía que la violencia en Colombia se acabó cuando el Partido Liberal y Conservador se pusieron de acuerdo para que la gente pudiera tener trabajo, o sea, no llegar a un partido y sacar a todos los del otro partido del gobierno, que allí no hay participación política, sino como un apoderarse de unas instituciones. Pero eso tenemos que llevarlo de la vida política también a la vida social. El doctor Ignacio sabe que muchos proyectos que se desarrollan en temas de ingeniería tienen efectos, como el caso de algo que él estaba mencionando ahorita, en los territorios, y que a veces inclusive hay procesos anteriores a la construcción de los proyectos que son crisis sociales que no se resuelven ni antes, ni durante, ni después de la intervención. Entonces, no solamente, lo que quiero apuntar es que no solamente habría que llevar trabajo y oportunidades, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Es decir, el otro elemento de respeto por la propiedad y el emprendimiento y la iniciativa privada son elementos fundamentales, digamos, para construir también esperanza. Pero para generar mayor esperanza tenemos que pensar también
en los temas de la movilidad social, que es básicamente que las personas que puedan trabajar puedan mejorar su calidad de vida, puedan tener acceso, por ejemplo, en este caso, a una buena educación y no con una educación pública de baja calidad versus una educación privada de buena calidad. Entonces, esos aspectos tenemos que también empezar a tomarlos, lo cual implica que tenemos que pasar a pensar en políticas económicas, teniendo en cuenta las diferencias regionales que mencionaba ahorita Carlos Andrés, porque en realidad comparto su criterio. Nosotros somos un país, y por eso es tan interesante la conferencia, Andrés, muy diverso, y tenemos más o menos 5 regiones, y casi que no podríamos llegar a un federalismo que se ha propuesto, inclusive Antioquia autónoma o autonómica. Lo decía en estos días que estuve en una conferencia con el doctor Álvaro Uribe, que nosotros no tenemos todavía departamentos con los recursos suficientes para ello, y en otra conferencia que existía esta semana hacían la misma pregunta sobre el tema de las autonomías o la autonomía, porque ponen a Cataluña como modelo. Decíamos que tampoco teníamos la cultura, entonces tenemos que trabajar en temas de oportunidades de trabajo y de oportunidades de desarrollo y de políticas económicas, pero también en temas de educación, teniendo en cuenta que lo que dice Carlos es cierto. Nosotros tenemos un estado en el que pueden caer varios estados europeos y es muy difícil llevar oportunidades a todas las regiones. Luego, esos enfoques de desarrollo con el enfoque territorial de la base hacia arriba pueden ser muy interesantes incluirlos, porque hemos tenido siempre un modelo de arriba hacia abajo, pero de pronto tenemos necesidad de construir también de abajo hacia arriba. Entonces, espérame un momentico, enseguida te doy la palabra, porque quiero que Augusto... Sí, me gustaría intervenir. Le comente algo de lo importante que habló Carlos Andrés sobre su vivencia en España. Sí, me gustaría intervenir acerca de estas últimas intervenciones, que me parece que el primer señor se llamaba Ignacio, Carlos y Luis, ¿no? Respecto al mercado laboral, bueno, aquí los grupos con los que yo trato, lo que estamos buscando es un nuevo modelo alternativo. Es decir, consideramos que el modelo liberal se está agotando. Se está agotando desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico. Es una economía que se está comiendo a sí misma, especulativa, y tenemos además en España el problema, por un lado, que es un acierto de las autonomías, pero otro es un auténtico dilema. Ya lo explico, voy por partes, ¿no? El mercado laboral ahora es un factor fundamental de cambio. Entonces, yo les diría a ustedes que están trabajando por Colombia, digamos, por modificar la sociedad colombiana, que hay que pensar que hay otra estructura superior, económica, globalizada, que va a influir directamente en el mercado laboral. Es decir, no mirar hacia atrás, sino ya que están en este punto, mirar hacia adelante. El mercado laboral va a cambiar. Y entonces hay que buscar un tipo de sociedad que de alguna forma dé respuesta a los pequeños y a los jóvenes, diciéndoles, oiga, ustedes, o vosotros, nosotros hablamos de tú, ¿no? Ustedes no van a trabajar probablemente 8 horas al día, tantos al mes, van a tener un trabajo fino. No va a ser así. Habrá que decirles, miren, ustedes van a vivir 120 o 130 años. Van a tener que estar estudiando toda su vida, por lo menos 50 o 60 años, para acomodarse. Van a trabajar muchas menos horas al día. Van a trabajar muchos más años. Y van a tener una vida paralela que hay que intentar que sea feliz, que es un factor más allá. Entonces, ahí entra directamente la cultura, ¿no? Y la educación. Van a ser fundamentales, entre otras cosas, porque hay que rellenar ese tiempo que va a sobrar fuera del trabajo. Es decir, la sociedad va a cambiar y el motor del cambio será la cultura a la vez. Esto va a ser así, queramos o no. Es decir, los ordenadores, las computadoras, la nanotecnología genética va a entrar, está entrando. Entonces, tenemos que proyectar el modelo y enseñarlo a los jóvenes, porque los jóvenes, lo que está pasando aquí es que están totalmente desligados. Es decir, pasan de política, no entienden nada, aquí solo se habla de corrupción y no saben, y entonces entra el miedo. Y con el miedo
viene directamente de lo que se llaman los nacionalismos. Aquí tenemos un problema grave con los nacionalismos. Es decir, una cosa es Perdón, no te entendí. los nacionalismos. Ya, ya. En Europa empezamos a tener un problema serio con los nacionalismos. Entonces, Cataluña, que, bueno, yo he trabajado allí muchísimo tiempo y tengo el apellido catalán, que es una maravilla de sitio. Sin embargo, tenemos un problema de nacionalismo que en el fondo lo que indica es miedo. Es una sociedad que se cierra sobre sí misma porque quiere ir a sus raíces, porque no se atreve, no sabe lo que va a pasar fuera, no sabe lo que le va a venir. Y eso es un tema grave. Efectivamente, los nacionalismos, si, por ejemplo, si ustedes plantean en Colombia la posibilidad de hacer un Estado federal, confederal, lo que hay un tema que es, nosotros consideramos que es muy importante, es que cada área pueda administrar el dinero, pero no pueda tener poder legislativo. Porque en cuanto tenga poder legislativo, entramos en un conflicto con el Estado, que de alguna forma, y un conflicto grupal, diría yo. Entonces, el Estado siempre hay que tenerlo en la cabeza porque hay una cosa que es importante, que lo que evita son las guerras tribales, de nuevo. No sé el Estado de Colombia exactamente, pero un Estado lo más importante es que evita ese tipo de violencia tribal, ¿no? Entonces, las tres bases en las que nosotros trabajamos ahora para la juventud, para un nuevo modelo sociológico, es cambios que van a venir en el mercado laboral, efectivamente. Hay que buscar un nuevo mercado laboral, un nuevo método laboral, una cultura incluso como industria, como motor de economía, y el medio ambiente. Son las tres líneas que nosotros buscamos para hacer un nuevo modelo sociológico. Perfecto. Adelante, Carlos Eduardo. Bueno, precisamente lo que Augusto pues, nos acaba de decir es muy oportuno, porque lo que él cuenta pues, a propósito, por ejemplo, de Cataluña, es muy llamativo porque no es un problema precisamente nuevo, no es de estos últimos años y así, cierto. Lo que él dice suena muy parecido a lo que hace ya largo tiempo, hacia 1932 más o menos, decía Santiago Ramón y Cajal en el libro que alcanzó a escribir poco antes de morir, El mundo visto a los 80 años. Entonces, entre los temas que Cajal abordó en ese libro tan maravilloso, estaba justamente ese problema de los nacionalismos y regionalismos en España. Cajal siempre sufrió mucho como por esa falta como de sentido político y unidad nacional en España, y de paso pues él abordaba como cuestiones parecidas para el resto del mundo hispano. Y cuando Cajal pues ahí se detiene en esos problemas como de los nacionalismos, sobre todo catalán y vasco, expresaba ese mismo tipo de preocupaciones con palabras muy parecidas a las que Augusto nos acaba pues de decir. Y un problema que si vamos más atrás en el tiempo, algo parecido ya nos lo decía mucho más antes, unos 200 años atrás, Alexander von Humboldt, cuando tuvo ocasión de recorrer todo el mundo hispano de la época, habiendo arrancado en España y luego las entonces colonias españolas por acá, ¿cierto? Y fruto de sus observaciones decía Humboldt, hombre, los hispanos les falta sentido político. Y esa es una diferencia muy grande con respecto a otras culturas. Y Cajal volvió a recordar eso cuando ya se iba volviendo famoso. Estuvo 15 días en los Estados Unidos, dio unas conferencias ya en 1899. Observó muy bien lo que era la sociedad norteamericana, su infraestructura industrial, científica y académica. Y ya pues de vuelta en España, ya pues volcó sus reflexiones y toda la cosa. Máxime que ya estaba pues como con todo este asunto del regeneracionismo en España en la época. Y él decía eso, hombre. Allá cuando estuve en Estados Unidos, decía Cajal, en una fiesta académica que hicieron allá en Massachusetts, me llamó la atención lo unidos que son los anglosajones. Allá habían estadounidenses, canadienses, ingleses, australianos, en fin, y todos muy unidos. Todos se sentían que eran como parte de una misma madre, que era Albión. Pero eso no lo tenemos los hispanos, decía él, ¿cierto? Entonces, de manera que son problemas ya antiguos y cada vez que se vuelve a hablar sobre esto, siempre los términos son muy parecidos para decir las cosas, como los que nos acaba de decir, por ejemplo, Augusto, a propósito de Cataluña, y como les decía hace un par de minutos, muy similares a los que Cajal decía hacia 1932 al abordar sus preocupaciones respecto a los nacionalismos catalán y vasco. Entonces, siempre parece como el eterno retorno a ese tipo de cuestiones. Gracias, José Vidal. No, a mí me parece que, mejor dicho, la respuesta que yo tendría al título de La miseria a la esperanza para cualquier país en el mundo sería, ¿y si no es la educación, quién? Si no es la educación, ¿quién? ¿Qué otro tipo? Es decir, Carlos hablaba ahora, la educación te permite, pues una persona educada te permite que haya desarrollo en el país. Una persona educada tiene movilidad social,
una persona educada genera mejor inversión. Un pueblo educado tiene mayor productividad. Por más que uno ascienda en un nivel económico, en una escala económica, pero manteniendo un nivel educativo bajo, resulta que ningún país, Colombia, no va a tener la estatura. Y lo que decía nuestro amigo desde Madrid, uno en un trabajo, en un ejercicio global como el que se está viendo, en una competencia global, hay que reformar el sistema educativo, no de este país, sino de todos los países, porque la competencia es global. O sea, usted aquí de la noche a la mañana está generando competencia, tendrá que competir con el americano, con el chino, ¿no? Así está este mundo, ¿no? De manera que yo sí digo, si no es la educación, ¿quién? Y la gran pregunta para Colombia y nosotros que somos, pues yo que soy, he estado en la educación, que he estado en mi universidad y está el profesor, bueno, casi todos, es, realmente necesitamos darle un viraje drástico a la educación pública en el país, especialmente la educación pública, porque hay educación privada de calidad, pero se privatiza la calidad de la educación cuando yo tengo que pagar para poder llegar a tener un nivel educativo interesante. Es la educación pública la que hay que salvar. Desafortunadamente, los políticos no invierten en un ejercicio educativo que no da los réditos inmediatos, no cortan la cinta, cuando eso se sabe que es para recoger a largo plazo. En eso no se invierte y desafortunadamente para mí ese es el problema de cualquier sociedad. Si la sociedad no está educada, no va a haber movilidad social, no va a haber desarrollo, no va a haber productividad. Hay una ignorancia y cuando hay ignorancia hay dependencia de políticos retóricos, de políticos populistas, de políticos que simplemente manejan la emocionalidad. Y si no, tú no estás preparado para discernir eso que están hablando, ahora que se está viendo con esto de la pandemia, ¿cómo van a salir los populistas? Y el pueblo con hambre, y el pueblo lacerado, y el pueblo golpeado, le va a comer un discurso a una gente sin poder discernir la gobernabilidad y la factibilidad de eso, porque no están preparados. Es un tipo que está ignorante. Cuando uno es ignorante, depende, y lo llevan a uno amarradito, Yo pregunto, si no es la educación, ¿quién? En cualquier país del mundo. Esa es mi respuesta para pasar de la miseria a la esperanza, porque es una esperanza con compromiso. Primero del gobierno y mía de quererme educar. Carlos Andrés Betancourt, saludamos a Andrés que ya se integró. Damos la palabra a Carlos Andrés que la ha pedido y sí. Luego seguimos con un resumen rápido de Luis Javier para Andrés para que finalicemos. Por entonces yo sí quisiera que en este grupo pensemos o de pronto alguien con mucha más experiencia que yo, como el doctor Ignacio o alguno de ustedes que haya trabajado en infraestructura, nos presente como opciones, o yo no las veo, de cómo conectar el país y sobre todo querer que la gente se vaya para allí. Yo les pongo un caso, mi esposa es médica especialista y tengo muchos amigos médicos especialistas y por ejemplo se pone a ver en Quibdó cuántos internistas por 1000 habitantes hay, pues, y eso es prácticamente cero. Incluso va un internista en un avión una vez a la semana y vuelve y no más. Entonces es muy difícil que haya allí buenos médicos. Profesores que quieran irse para allí con doctorado, a formar, a enseñar, así les paguen mucho dinero, porque hubo un plan hace un tiempo para llevar profesores a las regiones, tampoco hay, incluso Colfuturo, yo soy becario de Colfuturo, le condona a uno más deuda si uno se va para un lugar que no sea Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla. Entonces, o sea, pensando en poder llevar las oportunidades y que no dependan solamente del gobierno, como hacer un plan, una inversión allí, sino conectar el país y que la gente quiera estar allí. ¿Ustedes qué harían? Esa es una gran pregunta que yo tengo, es que no la veo, la verdad, es muy difícil conectar este país tan grande y tan diverso, pues cuando uno monta en avión y mira para abajo es cuando más se asusta. Bien, adelante Luis Javier. Gracias, Hernán. Bueno, voy a tratar de hacer como un resumen, pero muy general, para que Andrés nos dé un cierre. Básicamente, en tu ausencia, Andrés, Hernán hizo la pregunta de cómo pasar de la tragedia a la esperanza. El doctor José Vidal dice que si no es la educación, ¿qué? Digamos que me parece una interpretación. Si no es la educación, ¿quién? Perdón, ¿quién? Perdón, sí, perdón. Si no es la educación, ¿quién nos va a sacar pues porque genera movilidad social, genera crecimiento económico, genera oportunidades, que es lo que de alguna manera pues entendimiento, posibilidad de hacer una política correcta, etcétera, etcétera. Entonces me parece que por ahí hay una
pero encontramos otras dificultades por ser un país tan extenso, con diferentes regiones. Entonces, ¿cómo integrar, digamos, esos modelos de desarrollo? Hacía el comentario de que aquí se está discutiendo sobre Antioquia autonómica y veríamos que pronto el problema de los regionalismos o los nacionalismos pueden ser ante todo antiprocedentes. Por eso inclusive Augusto nos decía que las autonomías en España no evitaban darle poder legislativo a las regiones, porque había que garantizar la unidad del Estado en el manejo pues hacia adelante. Nos enfrentamos frente a un proceso ya en este momento de cambio, que es la globalización que va a venir después de este tema de la pandemia. Eso va a implicar cambios en lo educativo en todos los campos. Necesitamos prácticamente un nuevo modelo educativo, tenemos que revisar el modelo neoliberal también de alguna manera, y evitar, digamos, y tener en cuenta lo social, lo económico y lo ambiental, teniendo en cuenta que, como decía Carlos, aquí nos falta sentido de lo político. Yo creo que hay como un resumen de muchas ideas que se han expuesto. Muchas gracias, Luis Javier. Doctor Carlos Andrés, entonces, para que cerremos la conversación, algunas ideas definitivas sobre el paso de la tragedia a la política de la esperanza. Tiene el micrófono apagado. Andrés, ¿Ya se escucha? Sí, ya, adelante. Entonces, me disculpan porque seguramente voy a decir cosas que ya las han dicho. Trato de ser sintético y si a alguien se le ocurre alguna nota más de lo que yo diga, no hay ningún problema, o alguna pregunta. Entonces, pienso que es muy interesante y muy necesario tener una visión compleja, una visión sistémica de los problemas. Esa es una parte importante. Y me parece para mí es central lo de educación, pero le agregaría organización social. O sea, tenemos que crecer en inclusión y redistribución, pero sobre todo organizarnos. Y me parece muy importante lo del sentido de la política y criterio político. Con eso voy a cerrar. Pero entonces, yo plantearía, necesitamos una educación. Acabo de dar una clase con unos muchachos que están regados por todo el país, con muchas dificultades. Yo estoy viviendo eso y estoy muy preocupado porque pienso que la educación se va a partir en dos. Va a haber una educación realmente virtual, de baja calidad, porque es que en realidad hay miles de cursos. O sea, esta clasecita que yo acabo de dar hace una hora tiene complemento con 20 clases iguales y mejores, y el estudiante, el bueno, se va a dedicar a buscarlo. El otro simplemente se puede meter en un programa e ir pasando un poco flotando. Y va a quedar una educación seguramente de élite con una partecita presencial, que es lo que se hace en Estados Unidos, en Europa. Es un muchacho que va cada 15 días o cada mes con un profesor, llevan material leído, es una persona que habla varias lenguas, que tiene cosas escritas, y un profesor de lujo que les hace una sesión de una hora para atenderlos. Pero entonces yo pienso que eso va a agravar la distancia social, la desigualdad, y de eso están hablando Byung-Chul Han, de eso están hablando muchos teóricos. Pero entonces, o sea, hay que cambiar el modelo educativo y la organización social. Y yo pienso que algo fuerte e importante de aquí es seguridad alimentaria. O sea, por ningún motivo podemos seguir teniendo importación de alimentos en esa proporción tan terrible. Y ahí entro en lo internacional y entro en lo local y en lo íntimo. Para mí, el 12º mandamiento es no desperdiciar comida. Hay que compartir y hay que ver la manera en que se distribuya la comida y que el Estado la compre, la almacene. Necesitamos tecnología, necesitamos ingenieros de alimentos, pero no se puede perder comida. Es absurdo que una región como la Mojana Sucreña, que tiene las tierras más fértiles del mundo, y el Bajo Sinú, tenga gente muriéndose de hambre y pidiendo plata en un peaje. Entonces, me parece muy importante acentuar lo de lo de regionalización. Y podría ser lo del modelo federal, pero más que todo yo lo veo, hay un señor que se llama
que se llama Verano de la Rosa, que habla de las regiones, pero les propongo algo que ustedes lo conocen perfectamente. O sea, Antioquia hace 50 años era 8 municipios importantes. Era Ciudad Bolívar, o era Jericó, o era Yarumal, o era Yolombó. Actualmente tenemos un área metropolitana muy rica, muy densa, muy conectada, con muy buenos servicios de transporte. Pero necesitamos darle vida a 8 municipios. O sea, Colombia tiene una ventaja comparativa, son ciudades intermedias. Tenemos unas 15 ciudades intermedias. Pero el problema es, el departamento de Antioquia perdió eso, porque Antioquia se volvió el área metropolitana. Entonces, si ustedes ven el norte del valle, si ustedes ven Barranquilla, si ustedes ven Bucaramanga, si ustedes ven Villavicencio, nosotros aquí en Manizales, por ejemplo, si tuviéramos un sistema bueno de transporte masivo como un tren, bala, estábamos en 1 hora en Armenia. Entonces, no crecer, no volver las ciudades hiperciudades grandísimas, complejísimas. Ya se ve una tendencia muy grande y yo estoy, pero dedicado al apostolado. O sea, el que se pueda ir para pueblo, que se vaya para pueblo, el que se pueda ir para ciudad pequeña, que se vaya para ciudad pequeña. Y vamos a apoyar ciudades intermedias conectadas, como ustedes ven el norte del valle, como ven Calarcá, como ven Armenia, como ven Pereira, Manizales, conectadas. Entre ciudad y ciudad, que haya producción de alimentos y que uno coma lo que está cercano y lo que está de cosecha. Eso es una disciplina, es como un asunto de austeridad y de disciplina. Si hay guayabas, guayabas comemos. Y vamos a tratar de aprovecharnos lo que estamos haciendo con la pandemia. Yo le estoy comprando los quesitos al señor que pasa por aquí porque sé que a la tarde se le pierden esos quesitos. Entonces compro 2 quesitos y regalo 1. Entonces son cosas elementales y, como dice Marta Nussbaum, son prácticas esperanzadoras, reales y concretas. Yo no voy a hablar de la abolición de la pobreza. No, eso no se sale de mis manos. Yo puedo hablar de prácticas reales y concretas. Y entonces, me parece muy importante, bueno, y entre las ciudades, como pasa aquí en el eje cafetero, tenemos montes, tenemos aguas, tenemos páramos. Eso es la riqueza de Colombia. Nosotros deberíamos tener aguas públicas, no tenemos por qué tener aguas envasadas. Yo no sé si alguien tenga negocio con aguas envasadas, pero yo no tomo agua envasada sino por última necesidad. Pero debería haber un agua que se llamara agua de marca pública. Y para los presos, para las cárceles, para las escuelas, para los hospitales, agua pública, envasada con unas botellas o unos dispensadores. Y con eso nos ahorramos millones de dinero de gastroenteritis y de problemas de estómago. Entonces... Andrés, perdóname un segundito. Sí. Como el tiempo se nos acabó. Sí, perfecto. Dejar en libertad a los participantes de retirarse, y los que puedan permanecer, podemos acabar con algunas reflexiones. Adelante. No, si alguien quiere intervenir o agregar, fundamentalmente es eso: educación, organización social, conurbaciones, ciudades intermedias conectadas con pueblos y los pueblos con veredas. Eso funcionaba en Antioquia. Yarumal, Santa Rosa, Don Matías, Entre Ríos eran una conurbación. Augusto. Sí, un minuto solo, porque es muy interesante todo lo que está escuchando, ¿no? Sobre educación, sobre el mercado laboral, el transporte, vamos a decir, conectar, hacer autonomías de alguna forma, está muy bien, pero eso es lo que, siempre llevándolo a la política práctica, hay un tema que es capital en todo esto, y es una herencia, yo creo, española, la que hemos transmitido. Es que el gobierno, el Estado, tiene que ser funcional. Y el Estado tiene que ser eficiente. Es decir, mientras no se tenga un Estado eficiente y sea burocrático, trabaje para sí mismo y fagocite todo el dinero, es imposible invertir. No le llega el dinero a la gente. Es decir, el primer punto, tener en la cabeza desde el punto de vista que es práctico, es que el Estado tiene que ser eficiente. Y esa es la pelea. La justicia tiene que ser eficiente. Tiene que haber, no significa echar gente ni nada, sino que tiene que funcionar, y tiene que funcionar para el ciudadano, no para sí mismo. Porque el poder, como dice Sadaba, es donde está el mal. Es decir, el Estado tiene que trabajar para los ciudadanos.
Y es ahí, cuando haya dinero, cuando se puede educar a la gente, cuando se pueden hacer trenes y cuando un país verdaderamente avanza. Solo quería decir eso. Bien, muchas gracias. Javier, ¿quiere hacer una síntesis final? Bueno, no, me parece muy interesante la última intervención que acaba de hacer nuestro amigo Augusto, porque dentro de la propuesta de cierre que propone Andrés, que dice, tenemos que pensar en una visión compleja de la realidad, una visión sistémica compleja. Él propone que hay que replantear el tema de la educación y la organización social, pero la organización social, como lo acaba de plantear prácticamente Augusto, haciéndonos ver pues que tenemos un modo de ser muy parecido a lo que heredamos de los españoles, tiene que centrarse en un Estado eficiente. Entonces, creo que la ciudadanía tenía que empezar a exigirle al Estado. Y si, como decía Carlos ahorita, nosotros nos falta sentido de lo político, entonces hay que trabajar más en el sentido de lo político para poder entender que eso no nos tiene por qué dividir, al contrario, nos tiene que integrar. O sea, acuérdense que nosotros tenemos una herencia que decía que podemos hablar de todo menos de religión y de política, cuando es lo fundamental, ¿cierto? O sea, hay que superar cuando nos decían que no había que hablar de religión política, era no podemos cuestionar el poder de la Iglesia y el poder del Estado. No, tenemos que empezar a cuestionar el poder de la Iglesia y el poder del Estado de manera propositiva. No se trata pues de seguir incentivando divisiones, sino de buscar un futuro en el que todos tengamos cabida. Y allí el tema de lo regional juega un papel fundamental. Yo quería agregar simplemente que, aparte de la inclusión y la redistribución, creo que el papel de la equidad también juega un papel desde el punto de vista social. Así como tenemos un Estado eficiente, necesitamos una sociedad más equitativa. Y para el tema de lo que decía Andrés sobre la seguridad alimentaria, que lo comparto, tenemos, saliendo de esta pandemia, sin encerrarnos en un nacionalismo, porque vamos a hacer unas sociedades más abiertas, sí tenemos que pensar, por lo menos, empezar a recuperar desde lo regional el mercado interno. Javier. Andrés, por favor. Una cosa, un renglón pequeño. Tenemos, en el buen sentido, hay que politizar la cotidianidad. O sea, nosotros tenemos que transformar las relaciones de poder que tenemos con los cercanos. Hay violencia, hay abuso, hay autoritarismo. ¿Dónde aprendimos a ser machistas? ¿Dónde aprendimos a ser violentos? ¿Dónde aprendimos a ser agresivos? Pues en los ámbitos normales tenemos que hacer una crítica profunda, y las relaciones de pareja, las relaciones de trabajo, tenemos que democratizarlas. ¿Y Javier? Yo agregaría algo, Hernán, perdón, y con esto termino. Acaba de tocar antes algo que no hemos tocado en toda la charla, y es el tema de la cultura. No es solamente la educación, es la cultura, y la cultura política, la cultura ciudadana, la cultura de las normas básicas de existencia, ¿cierto? La cultura para tratar bien el medio ambiente. Es decir, tenemos que culturizarnos para saber qué es lo valioso, porque si una sociedad que tenga principios y valores claros sobre qué es lo que realmente vale, es muy difícil. Podemos construir cualquier economía, pero no funciona. Bueno, Hernán, un minutico. Un minuto. Un minuto. Lo primero que yo digo es, nosotros somos, decimos que estamos en una democracia, la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La pregunta es, nos quedamos relegados en un voto. ¿Cuántos se quedan sin votar y después le exigimos al gobierno? ¿Cuántos en Colombia nos quedamos el 51% sin votar o se quedan porque yo voto? ¿Y cuánto le exigimos al gobierno? Lo otro, el país no tiene un plan de desarrollo claro, de largo plazo, que trascienda los periodos de gobierno, que sea una cosa de Estado, que trascienda la educación, la alimentación, la obra pública, lo que sea, que nos armonice. Esto es un país de regiones, pero yo puedo tener una unidad si tengo claramente, se sabe para dónde va el país, una unidad dentro de la diversidad, y dentro de esas grandes troncales que va a tener un plan de desarrollo, las regiones pueden acomodarse a él dependiendo para dónde vamos. Si vamos a trabajar la sistematización, cuáles son las regiones fuertes en sistematización, en agricultura, etcétera. Pero nosotros como democracia le pedimos al gobierno, y nosotros somos los que hacemos con nuestra abstención que nos trabajen 2 o 3 arriba en el gobierno, y no, después le exigimos.
somos los que pedimos, pero no colaboramos, ¿no? Andrés, un minuto. Un minuto. Necesitamos un plan de país, un programa de país. Esa es una cosa muy clara. Y ese plan se construye con unos mínimos no negociables. Nos vamos a poner de acuerdo en lo mínimo, en lo otro todo divergencia. Y ahí aparecerán las singularidades de las regiones. Deberíamos tener planes de educación, de salud y alimentación propios para cada región. Tenemos climas, tenemos recursos, tenemos todo distinto. Entonces, lo último que tenemos que pensar es en los nombres, porque la gente dice, yo voy a apoyar a fulano para el 2022. No, necesitamos tener un plan de país. Lo que dijo, qué pena porque lo dijo Humberto de la Calle, es, necesitamos un plan de país, con ese plan de país nos ponemos de acuerdo, ese plan comprometemos a unas personas y a lo último ponemos los nombres. Bien. Javier iba a decir algo. No. Bueno, porque es que ya me da pena. Llevamos 1 hora 45 minutos. No, yo ya terminé, tranquilo, Hernández. Simplemente apoya la última intervención tanto de Vidal como de Andrés. Necesitamos mirar más hacia el largo plazo y tener dentro de la diversidad unidad. Bueno, muchísimas gracias, doctor Andrés Calle, por su colaboración con este grupo, esta tertulia de amigos de Carlos Upegui. Agradecemos mucho su presencia, la presencia de Augusto, la presencia de Carlos Eduardo, la presencia de Carlos Andrés y lógicamente la presencia de José Vidal y Luis Javier, personas que me ayudan a mantener vivo este grupo. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Don Hernán, después, si alguno quiere documentos o libros o nombres de cosas, estoy listo. Muchas gracias. Feliz tarde. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. Bien. Adiós. Muchas gracias, Hernán. Hasta la próxima. Con muchísimo gusto, que estén muy bien. bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor Ignacio, hasta luego.